La comparativa entre la nueva Insta360 Go 3S frente a la GoPro Hero 12 Black. ¿Cuál es la mejor y cuál me tengo que comprar? Y empezamos por lo más potente, el vídeo, donde podemos decir que por fin tenemos vídeo 4K a 30 frames por segundo en la pequeña bestia de Insta360, la nueva Go 3S, mientras que como sabréis en la GoPro 12 tenemos vídeo 5,3K hasta 60 frames por segundo, una auténtica locura ganando claramente la GoPro. Aunque ahora os voy a enseñar bastantes capturas frente a frente para que adivinéis cuál es cada cámara. Atención, 4K 30 frames por segundo. Estoy grabando. Y seguimos por el diseño, donde vemos unas diferencias muy claras, siendo la Go 3S una de las cámaras más compactas del mercado a día de hoy. Como ya te enseñé en la comparativa entre sus dos predecesoras, la Go 3 frente a la GoPro 11, que te dejo por aquí arriba, donde sigue siendo igual de compacta con un peso de tan solo 39 gramos, mientras que la Hero 12, que mantiene exactamente el mismo diseño que la Hero 9 y un peso de 153 gramos, que me sigue pareciendo elevado y algo incómodo a veces. También vemos una mejora con respecto al agua, donde ambas cámaras son igualmente de resistentes sin carcasa hasta los 10 metros de profundidad. Y por otro lado, como ya habrás visto en la review de la Go 3S que te dejo por aquí arriba, podemos comprar esta cámara suelta. Si ya tienes el estuche de la Go 3 o en pack en colores blanco o negro y que convierte este modelo tan compacto en una cámara, digamos, más tradicional, con 3 botones extra, anclaje magnético, ahora lo vemos. Ojo que el estuche no es resistente al agua, con pantalla táctil abatible y más batería de la que te voy a hablar más adelante, y con un peso que en conjunto llega hasta los 135 gramos. Seguimos. Porque otra de las diferencias claves para mí es la manera de usarla y los anclajes. En la Go 3S contamos con una superficie trasera magnética muy potente y que puedes anclar en cualquier sitio metálico, y además con dos pequeños ganchos en los laterales que refuerzan esa sujeción a los diferentes accesorios. Rápido, suficientemente firme para ir en bici, para correr, para kitesurf y muy cómodo, aunque revisa siempre que hayan hecho clac. En GoPro, el mismo anclaje de patas de toda la vida, que en la Hero 12 nos aparece la rosca de 1/4 de pulgada, que es robusto, sí, pero no vayas con mucha prisa para grabar porque se tarda en montar y desmontar. Y al igual que su predecesora, la Go 3S por sí misma no tiene pantalla, pero en esta versión y gracias al estuche cuentas con una pantalla táctil abatible de 2,2 pulgadas. Tenemos dos pantallas táctiles agradables, con buena definición, aunque me quedo con la respuesta táctil de la Go 3S. Y es que a veces los menús de GoPro son algo lentos y la respuesta de la pantalla también. Pero eso sí, la GoPro 12 cuenta con una pantalla frontal que no es táctil, es pequeña y siempre tienes que girar la cámara para hacer cambios en los ajustes. Mientras que con la Go 3S los puedes hacer sin girar la cámara y además te permite grabar visualizando el contenido desde diferentes posiciones. Realmente muy cómodo. Y en el apartado del audio, la GoPro 12 cuenta con nada menos que 3 micrófonos con reducción de viento y en la Go 3S han incluido 2 micrófonos, así que os voy a dejar con varias pruebas que he hecho sin realizar ningún cambio en los ajustes de audio. Estamos grabando a 5,3K 30 frames por segundo en la GoPro Hero 12 y a 4K 30 frames por segundo en la Insta360 Go 3S. Estoy en una zona con bastante agua, como veis por aquí, una pequeña cascada.
y quiero ver qué tal se escuchan los micrófonos de... Probando el audio, grabando con la GoPro Hero 12 a 5,3K 30 frames por segundo y en la Insta360 Go 3S a 4K 30 frames por segundo. Hay un poco de viento, no sé si se aprecia, y también estoy en una zona de claroscuros. Así, otra prueba más, grabando a 4K 30 frames por segundo con ambas cámaras, la GoPro Hero 12 y la Insta360 Go 3S. La nueva cámara de Insta360 que ha llegado hasta 4K, resolución 4K, y me he venido a hacer una rutita para probar. Y si te preguntas si se pueden conectar micrófonos externos a estas cámaras, te voy a decir que en la GoPro 12 vas a necesitar el GoPro Media Mod, un accesorio que vale casi 80 € y que ya he analizado en el canal, y en la Go 3S, al igual que en su predecesora, tampoco podemos conectar micrófonos mediante adaptador ni micrófonos USB-C. Una pena, y espero que lo arreglen. Y como ya hemos ido viendo en las pruebas, tenemos muy buena estabilización en ambos modelos. Por un lado, como ya os conté en la guía de principiantes de la GoPro 12 que os dejo aquí arriba, contamos con dos modos de estabilización, normal y autobús, el cual te recomiendo si vas a hacer alguna actividad deportiva y no estás seguro de la estabilización que necesitas. Por su parte, la Go 3S tenemos el modo vídeo con 3 niveles de estabilización, apagado, estándar, alto y máximo, y también el modo free frame, que si no sabes lo que es, te lo explico en la mejor guía tutorial de la Insta360 Go 3 por aquí arriba, donde vas a necesitar pasar por la edición en la aplicación para exportar con esa estabilización que es brutal. ¿Cuál te parece que estabiliza mejor? Dímelo en los comentarios ahora mismo, y ya que estás por ahí abajo, si te está gustando el vídeo, déjame un buen like para que lleguen más usuarios, y si te gustan las cámaras deportivas, las 360, los estabilizadores y los relojes deportivos, suscríbete ahora mismo. Y ahora vamos con unas pruebas con baja luz, casi de noche y de noche, donde la Go 3S podemos activar el estabilizador en luz baja. Un modo automático de la cámara que mejora los resultados, los temblores y la poca luz de la escena, consiguiendo buenos resultados, ¿no te parece? Quizás en la GoPro 12 vemos algo más de luz, aunque no es una de las mejores en este apartado, como ya hemos visto en varias comparativas que tengo en el canal, como la que hice frente a la Insta360 Ace Pro, y donde sufre bastante. Eso sí, con menos ruido, pero con muchos temblores y falta de estabilización a nivel general. ¿No te parece? Y como sabrás, en la Go 3S la batería dura unos 38 minutos cuando grabamos en resolución 4K 30 frames por segundo, aunque obviamente se trata de una batería integrada que no vamos a poder cambiar. Por su parte, la GoPro tiene la batería Enduro de 1770 mAh reemplazables, pero como te he contado más de una vez, la verdad es que vuela. En la Go 3S la podemos conectar al Action Pod y con ello consigues hasta 140 minutos en vídeo 4K. No está nada mal porque cada vez que la colocas se empieza a recargar automáticamente. En GoPro vas a poder llevarte siempre todas las baterías que quieras, eso sí, pasando por caja, y en mi canal de Telegram y de WhatsApp te voy a dejar muy buenas ofertas y chollos todos los días. Únete ahora. Y claro, todos estos vídeos tienes que guardarlos en la memoria interna de 64 o de 128 GB que viene integrada en la Go 3S. Y no se puede extraer ni cambiar. Y en la GoPro necesitas comprar una tarjeta microSD externa de hasta 1 TB de capacidad, y que te dejo enlazadas las que yo utilizo en la descripción, justo debajo. Ambas cámaras cuentan con cámara lenta, pero aquí hay una clara ganadora. La GoPro nos ofrece nada menos que 120 frames por segundo en resolución 4K, mientras que la Go 3S ahora llega más, hasta 2,7K a 120 frames por segundo, que no está nada mal si tienes en cuenta lo pequeña que es. Pero claro, es que la GoPro Hero 12 llega hasta los 240 frames, que es un ultra slow motion, en nada menos que 2,7K, una auténtica pasada que te permite conseguir resultados más chulos que la Go 3S, que se queda en 1080p a 200 frames por segundo.
Algo parecido a lo que nos pasa en la fotografía, donde la Giro 12 es una de las más potentes del mercado, ya que puede disparar imágenes fijas de hasta 27 megapíxeles, tanto en JPG como en RAW, con una relación de imagen única de 4/3. No se puede cambiar. Mientras que la Go 3S tiene una resolución de 4000 x 2250 píxeles, con relación de imagen que puedes ajustar entre 4/3, 16/9, 1:1 o panorámico, así como los modos de JPG o RAW o PureShot, con el que tienes que pasar con la aplicación, pero que te van a sacar unos resultados que me han llamado la atención. ¿Sabes decirme cuál es cada cámara? Y además, en la Go 3S tienes el modo de foto HDR que viene heredado de las cámaras 360 de la marca. Consigue buenos resultados, pero de nuevo, pasando por la aplicación. Y como ya sabrás, ambas cámaras cuentan con modos para timelapse y sobre todo hyperlapse, ese vídeo acelerado llamado Time Warp en la GoPro, que queda muy chulo, aunque en mi opinión el efecto de blur que puedes conseguir en la edición de los vídeos de Timeshift de Insta360 queda mucho más chulo para tus redes sociales. Si quieres saber cómo se hace este tipo de vídeos, vas a poder verlo al detalle en mi guía para editar vídeos con la app de Insta360 que te dejo aquí arriba. Y en el campo de visión es otro de los puntos que hemos visto mucho trabajo por parte de ambas marcas. En la Go 3S con el modo vídeo normal tenemos un campo de imagen que podemos ajustar y que podemos elegir entre Narrow, D-Warp, Ultra, Mega, Action y también el modo Free Frame, el cual una vez capturado el vídeo pues puedes elegir a posteriori pasando por la aplicación. Y donde personalmente el campo de visión Mega me gusta más porque evita esas deformaciones típicas de este tipo de lentes. En la GoPro 12 podemos también cambiar la lente o ese campo de visión entre lineal con bloqueo de horizonte, lineal, gran angular, super view y hyper view, aunque te limita mucho las resoluciones y velocidades. Algo que también podremos hacer en la aplicación de GoPro Quik cuando grabamos en formato de 8/7, pudiendo elegir a posteriori la lente, como te conté en la guía de la aplicación de GoPro Quik, que tienes en la descripción del vídeo. Me gustan mucho los resultados en Mega View de la Go 3S, aunque se quedan un poquito por detrás del Super View de la GoPro, que deforma más, pero consigue más campo de visión. Y es que ambos dispositivos tienen aplicaciones muy buenas que te permiten controlar las cámaras a través de tu smartphone, ya sea Android o iOS, como te he ido contando en el vídeo y de las que tienes los enlaces para descargarlas en la descripción, justo aquí debajo. Muy buen funcionamiento de ambas, permitiendo la actualización, previsualización de captura en directo, sí, en GoPro también, así como la descarga de contenidos y la edición. Pero aquí me parece que la de Insta360 va un paso por delante. Simplemente por el editor de vídeos, que no tiene límite de minutos, las funciones de inteligencia artificial que te crean vídeos automáticamente, pero con sentido. Pese a que el de GoPro Quik está bastante bien y ha ido mejorando ligeramente, el editor de la app de Insta360, sumado a las potentes funciones y trucos automáticos, hace que descargar, retocar y sobre todo compartir muy buenos resultados sea súper fácil. Si eres perezoso o todo lo contrario, muy especialito para los detalles de tus vídeos, la app de Insta360 es tu aliada perfecta. Y si algo llama la atención en la Go 3S son todas las funciones que ha integrado de sus hermanas más potentes, como puede ser la Ace Pro o la nueva X4, de las que tienes todos los vídeos en el canal y que la GoPro 12 se queda un paso por detrás, como son ese control por gestos que viene muy bien, te lo aseguro, la pregrabación, el nuevo modo de intervalos, la cancelación de captura por si te equivocas y quieres borrarlo, o simplemente el indicador de nivel, que es una función muy tonta pero que ayudan a subir el nivel de esta pequeña cámara frente a la GoPro 12, que sigue siendo exactamente igual que la Giro 10 y que la Giro 11. Si hablamos de precios, ahora mismo podemos encontrar la nueva Go 3S suelta
por si ya tienes el estuche de la Go 3, que va a costar 239,99 en su versión de 64 GB y la que tengo por aquí de 128 GB por 269,99. Y por supuesto también la puedes comprar en pack con el Action Pod por 399 o 429 respectivamente. Siempre que puedas, mi recomendación, vete a por la de 128 GB y con mi enlace de la descripción te llevas un regalo. Ahora bien, la GoPro 12 tiene ahora mismo un precio de derribo, 349 € tanto en la tienda de GoPro como en Amazon. Y todas las ofertas que se lanzan de este modelo las tienes en mi canal de Telegram y en los enlaces de debajo. En resumen, ambas cámaras son muy top, más potente la GoPro, pero ambas con excelentes resultados. Parece que la GoPro 12 sigue estando por encima en potencia con esos vídeos 5,3K y ultra slow motion a 2,7K 240 frames. Pero por el contrario, si quieres una cámara lo más compacta y discreta posible, que además te permita convertirla en una cámara normal si lo necesitas, que ahora sí, por fin, graba vídeo 4K, tiene pantalla táctil abatible y te puedes llevar a cualquier parte, la Go 3S tiene que ser tuya. Como siempre digo, para mí, cuanto más compacta y ligera sea una cámara, mejor, para poder meterla en cualquier sitio, llevármela a todos los lados y utilizarla cuanto más, mejor. ¿Y para ti? ¿Cuál es tu ganadora? Dímelo en los comentarios. Y ahora os dejo con dos vídeos de la Insta360 Go 3S y de GoPro que os van a venir genial. Espero que me dejes un like si te ha gustado el vídeo y que te suscribas para ver lo que viene.